Hola gente, mi nombre es Ruth Rojas y bienvenidos a Tambores de Catsor, a la sección La Búsqueda. Hoy estamos aquí con Adolfo Arguedas y vamos a hablar un poquitito como de todas esas cosas que a veces nos preguntamos y no sabemos por qué. Hoy vamos a empezar con una sección de sueños, vamos a hablar un poquitito de por qué es que soñamos y vamos a decir un ejercicio para recordar nuestros sueños. Y después ustedes nos pueden escribir los sueños que han tenido para hacer aquí otro próximo programa, una interpretación. Entonces, muchas veces, Adolfo, usted nos ha preguntado por qué es que usted sueña, ¿verdad? Pues sí, en realidad siempre. Lo que pasa es que los sueños están muy mal publicitados, ¿verdad? Nos menosprecian en la capacidad de soñar y la capacidad de recibir mensajes a través de los sueños. Uh-huh. Decía el químico alemán Kelkule, que descubrió la fórmula del bario a través de un sueño. Él decía, soñemos que puede ser que encontremos la verdad. Sí, en realidad los sueños, hay muchos estudios de por qué es que soñamos, pero en realidad es como un momento en donde usted puede procesar todo lo que pasa durante el día, ya como los miedos, como las angustias, sí, todos los acontecimientos del día. Exacto, es como un proceso de limpieza. Sin embargo, hay varios tipos de sueños, ¿verdad? Que es el sueño, los sueños premonitorios, los sueños de acecho y los sueños de mensajes, ¿verdad? También hay sueños de viajes astrales, donde el cuerpo de uno se sale a darse una vueltica ahí, hasta en otras dimensiones y en otros planetas. También aquí mismo, ¿verdad? Nosotros conocemos a un señor que es amigo de nosotros, se llama Sixto Paz Wells, y él nos dio un ejercicio para recordar nuestros sueños. Entonces, usted se acuerda del ejercicio, ¿verdad? Nos imaginamos una pirámide alrededor nuestro cuando estamos acostados, y antes de dormirnos cerramos nuestros ojos y decimos, voy a recordar mis sueños, sabré que estoy dormido y seré asistido por seres de luz. Eso lo decimos 5 veces. Cuando ya soñamos intensamente y nos recordamos, lo repasamos con los ojos cerrados, agarramos nuestro teléfono y hacemos una grabación. Ahí grabamos todo lo que recordamos y después lo escuchamos. Después ustedes me mandan escrito, ¿verdad? para interpretarlo. Aquí Adolfo ha sido víctima de muchos sueños. De muchos sueños. De muchas interpretaciones. De muchas interpretaciones, pero todas han sido de manera muy buena porque los procesos han ayudado mucho a lo que pasa es que uno en determinado momento empieza a identificar la intensidad del sueño. Hay unos sueños que uno dice, no, este no resonó en mí, y de un pronto a otro empiezan a salir los sueños en el que uno dice, aquí hay un mensaje, aquí hay algo que usted dice, me están advirtiendo, o puedo tener la posibilidad de aprender más de esa experiencia. Sí, es importante también que nosotros somos los únicos hasta cierto punto en descifrar qué es lo que sentimos con el sueño. Es como decir, ok, a mí me pueden interpretar. Nosotros tenemos cierta iconografía que es la iconografía general de los sueños. Por ejemplo, hay sueños que son generales porque todos somos seres humanos que vivimos bajo las mismas circunstancias iconográficas, ¿verdad? Que entonces, que la serpiente, que el matrimonio, ciertas cosas ya las son ratas, exacto, los carros, las casas, exacto, esos son. Entonces ya cuando nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco aquí en este programa, más o menos a qué significa cada una de esas cosas, es más fácil para ustedes, porque el objetivo de nosotros es que usted aprenda a interpretar su sueño. Sí. ¿Verdad? Porque ese es el objetivo. Digamos, Adolfo ha aprendido mucho de los sueños gracias a las interpretaciones, ¿verdad? Entonces ya, claro que siempre a veces hay algún contacto ahí que ocupamos para aclararle a uno los sueños, ¿verdad? Bueno, esa es la partecita de los sueños. No se los olvide inscribirse, compartir y escribir el sueño que vayan a tener. Dale like y aquí se lo vamos a interpretar en el próximo programa. Por favor, yo sé que hay mucha gente que hace muchas bromas y todo, pero hay gente que de verdad necesita saber el significado de los sueños, así que le agradecemos. No, y habitualmente uno se da cuenta cuando alguien está manipulando el sueño.
Sí. porque los sueños tienen muchos detalles que hay que apuntarlos. Y si no se apuntan ciertas cosas, si no se dicen ciertas cosas dentro del sueño, el sueño no tiene coherencia. Exactamente. Entonces no es tan fácil tampoco emitir una broma. Una broma, porque el sueño tiene ciertas coherencias en la interpretación. Entonces, pero igual ahí se irán seleccionando los que se verán más serios y se les dará la interpretación. Sí. Y Adolfiño, bueno, ya hoy vamos a hablar también, esa era nuestra sesión de sueños. Ahora vamos a hablar de otras cosillas en la búsqueda, de esa búsqueda de verdad que nosotros siempre hemos estado, nosotros de hace años hemos estado tratando de encontrar y de buscar para tratar de ser mejores personas, ¿verdad? Y evolucionar en este plano. En realidad, como lo dice la sección de la búsqueda, en realidad todos estamos en una búsqueda de respuestas que el sistema no nos está dando. Nuestras religiones, nuestros sistemas de creencias, nuestros sistemas políticos, gubernamentales, bancarios, no están dando la respuesta y no están dando un progreso lo rápido que quisiéramos, porque hay alguien que está tratando de evitarlo. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, en realidad primero hay que aclarar algo. Esto no es una cuestión, no es una broma ni nada. Nuestros sistemas de creencias crean una red neuronal en nuestro cerebro, que es importante que entendamos esto. ¿Por qué les cuento esto? La red neuronal amarra, como que crea una coraza dentro de nuestro cerebro, en el que impide que otro conocimiento que no sea al que nuestras creencias estén bien o mal penetre en nuestro cerebro. Entonces, de primera entrada lo rechazamos. ¿Cómo se combate esto? Cuestionando siempre lo que sabemos. Siempre, aunque creamos que estamos en lo correcto, hay que cuestionar. Y esto rompe esas redes neuronales y literalmente abrimos la mente a nuevo conocimiento. Sí, porque en el momento en que nosotros nos cuestionamos si es correcto o no es correcto lo que estamos viviendo, se abre inconscientemente una puerta ahí, por decirlo así, de una necesidad de conocimiento. Y los que somos buscadores de ese conocimiento, y el que busca, ¿qué? Encuentra. El que busca, encuentra. Y el despertar de estas nuevas teorías a veces asusta, a veces duele, porque nos bota, como decimos nosotros, nos botó todos los esquemas. Y es importante tener el valor de seguir adelante, porque eso nos va a hacer crecer como personas. Y además vamos a darnos cuenta que los sistemas no están dando las respuestas y no las van a dar porque no las tienen. Tenemos que buscar y buscar. En España nos llevan años luz, nosotros somos de Costa Rica y en España nos llevan años luz, porque ahí los buscadores, las personas que investigan, pero investigadores serios, muy serios, que buscan respuestas que como repito, no nos dan, ellos tienen ya toda una cultura de cursos, de charlas. Nosotros vamos poco a poco, pero hay que agarrar la estafeta en esto y decir: esta bronca es nuestra, este pleito lo tenemos que luchar cada uno y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿y qué tal si hablamos un poquitín de esa falta de ganas de que nosotros nos enteremos de... Es que en realidad, como te digo, o sea, Ruth, esa falta de... es que, digamos, la parte del por qué la gente no despierta puede ser hasta por una cuestión química. Se nos habla de que parte de que el ser humano no evoluciona espiritualmente es por problemas químicos, porque sí. La glándula pineal, que es la glándula de la espiritualidad, está siendo bombardeada con flúor y otros químicos que la hace cristalizarse. Y cuando se cristaliza, cerramos la puerta a la espiritualidad y al conocimiento. Sí, por eso es que hay cosas que usted dice: pero ¿cómo es posible que este ser humano no se dé cuenta de lo que está pasando, La gente se muere de hambre, o sea, un montón de cosas. Solo el concepto de guerras. Sí, o sea, ¿para qué necesitamos guerras? Algo tan inhumano, algo tan bestial, y la gente sigue creyendo que esta es la respuesta
Claro, no se dan cuenta que la industria armamentista es la industria que más dinero gana en el mundo, que atrás hay muchísimos intereses por vender armas, por vender municiones, por vender miedo. Pero usted se pone a ver, uno dice, ¿quién se nutre al final de toda esta cadena de sufrimiento? En España se está sacando una información. En realidad no es ni siquiera en España, son los españoles los que están sacando el fruto de las investigaciones de otras personas, que al final de la pirámide no estamos nosotros, al final de la cadena alimenticia no estamos nosotros, sino hay otros seres que no vemos, seres de otras dimensiones, de otros planos bioplasmáticos que se nutren de nuestras emociones. Y entonces uno entiende, o sea, por qué el sufrimiento nunca se acaba, por qué la pobreza no se acaba. Imagínate que si todo el presupuesto para la industria armamentista se ocupara en acabar la pobreza y la contaminación del mundo, lo acabaríamos en 10 años. Claro. Es algo irrisible, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo no sucede? ¿Cómo no sucede de antes? Pero entonces ahí es donde uno entiende que somos el alimento de otros seres a las que élites, a los que unos llaman los Illuminati, otros tipo de logias, ellos rinden pleitesía a estas entidades y son instrumento para que seamos el alimento a través de nuestras emociones, de nuestras frustraciones, miedos, enojos, y entonces se nutren estos seres. Cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, pero así es. Y aquí no estoy diciendo que esto sea verdad pura, lo que estoy diciendo es que investiguen, porque entre más uno investiga uno se da cuenta de que alguien está mintiendo. Y al final, bueno, no al final, pero con el paso del tiempo uno dice, en realidad todos me están mintiendo, que eso es lo grave, todo el sistema miente. Claro. Es preocupante. Nos han metido que los extraterrestres no existen, que somos seres limitados y que tenemos una sola vida, que tenemos que hacerle caso y tenerle miedo a un Dios castigador, cuando hasta donde yo sé Dios es puro amor. No me calza la idea de un Dios castigador, ¿verdad? Claro. Pero es un proceso que cada ser tiene que ir llevando y irse dando cuenta de que esto hay algo más. Y en el momento que usted hace clic con algo, ahí debería empezar a investigar. O sea, y investigar porque cuando uno empieza a investigar, después se da cuenta que lo que investigó antes no era tan cierto como que lo que sigue, y ahí va hasta que usted crea su propia verdad. Y cuando crea su propia verdad, que eso es lo importante, porque nosotros lo que llegamos es a creer en nosotros mismos, a empoderarnos a nosotros mismos, a pesar de todo el conocimiento. ¿Y para qué? Para poder evolucionar como espiritualmente, evolucionar tanto físicamente como sea, pero en una evolución más consciente del aquí y el ahora, en una evolución consciente de la sensibilidad hacia los otros seres humanos. Por eso los sueños son muy importantes, porque eso es parte de el conocimiento que nosotros vamos creando, vamos recibiendo información, y muchas veces la recibimos por medio de los sueños, como estábamos hablando ahora al principio. Hay una sola verdad, pero hay muchos caminos para llegar a ella. No, nadie puede decir es por aquí. No, cada quien tiene su propio trecho que recorrer, y ahí van a ir encontrando las respuestas que necesitan. Por eso la educación hay que mejorarla. No todo el mundo aprende igual, no todo el mundo tiene el mismo proceso, igual espiritualmente. Y aquí todos los programas vamos a tratar de hablar de un tema especial, o si no lo vamos a dejar a la libre, a lo que se nos venga en ese momento, pero vamos a seguir hablando diferentes temas ahí. Vamos a traer gente tal vez importante que nos ayude con esta apertura de mente, en esta búsqueda, ¿verdad? Entonces no sé si queremos hablar un poquito más sobre la parte aquella de que cuando uno se muere no tiene que ir hacia la luz. Bueno, es una parte que nosotros la encontramos y queríamos compartirla con ustedes. Es un tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cosas muy importantes que siempre nos han dicho una cosa y ahora dicen otra.
¿verdad? No Bueno, estamos diciendo que esto sea verdad, sino sencillamente nada más que investiguen. que investiguen, pero es muy interesante, así que vamos a hablar un poquitito Bueno, de eso. primero que todo, hay que hablar un poquito de las traducciones de las tablas sumerias. Anda la teoría de que los Anunnaki van a volver, que Nibiru, que... Resulta ser que se están traduciendo unos... Pero para la gente que no sabe qué son los Anunnaki, tal los vez... Anunnaki supuestamente son una raza que vino, una raza extraterrestre, que son nuestros creadores genéticos. Nosotros no somos una evolución de la naturaleza tan súbita y sin ayuda. Nosotros somos una creación, según los estudios y según las cosas que nosotros hemos encontrado, somos creados por extraterrestres. Literalmente en tubos de ensayo. A efecto y error. A efecto y error. Y ahí empezaron a nacer seres que fueron los que fueron nuestros ancestros. Bueno, las tablas sumerias, la Sumeria era una civilización muy antigua. Ellos eran originarios de Mesopotamia, de todo lo que es ahora Irak, Siria, Irán, todas esas zonas que raro, ¿verdad? Están como mucho en conflicto, ¿verdad? Como que hay algo que no quieren que veamos ahí, ¿verdad? Estas tablas se están traduciendo por lingüistas, por expertos en este tipo de lenguajes, y ellos se dan cuenta de que cuando los Anunnaki vinieron tres seres, que eran los tres principales. Primero Anu, que ahora se dice que Anu era Jehová. Y ahí empezamos con el tema difícil, que es que Jehová era un extraterrestre, que Jehová no es Dios. Después estaba Enki, que era hijo de Anu, pero Enki era el genetista. Enki es nuestro creador, según las tablas sumerias, es nuestro creador. Después Enki agarró ADN de Anu y creó a Enlil. Enlil después se convirtió en el brazo armado de Anu. Aunque técnicamente... O sea, era un equipo. Era un equipo, eran tres. Técnicamente Enki es el papá y hermano de Enlil. Ah, sí. Porque lo creó genéticamente. Entonces Enki empieza a hacer las primeras pruebas de seres que iban a ser esclavos de ellos. Ya estos eran los primeros humanos, iban a ser esclavos de ellos, porque ellos necesitaban trabajo forzado en este planeta para sacar oro. Y después el cuento es más largo, porque ellos necesitaban el oro monoatómico para ciertos experimentos. Pero Anu, después de una revuelta de estos seres que ya no querían seguir, esto es mucho más largo, nada más son unas pinceladas para que la gente vaya a encontrar sus respuestas por otro lado. Después de una revuelta de estos seres, Enki crea otro ser mejorado, pero Enki nos agarra cariño, nos agarra... Como una mascota. No, él se da cuenta de nuestro poder. Y Enki inserta en nuestro ADN unas partículas de ADN extraterrestre de una civilización muy avanzada. Esto enoja. Claro, esto no, Anu ni Enlil se dan cuenta. Enki se enoja. Anu y Enlil se enojan y buscan a Enlil para castigarlo por haber creado un humano que ya no iba a ser controlable. Que eso era lo que se habían perdido los esclavos. ¿Y eso fue antes de la cuestión de Sataniel y eso? Es que según estos traducciones, Satán era el botánico de Enki. Resulta ser que cuando estos Enlil se da cuenta de que perdieron la mano de obra,
barata y gratuita más que todo. Suena como conocido. Sí, se crea, según estos, insisto, según estas traducciones, se crea una guerra Y en ahí- la que se dividen. Ujú. Y entonces Anu se enoja y crea el diluvio para borrarnos, porque cada vez que el ser humano hace despertar hay un reseteo, hay un borrón de memoria para que no nos acordemos de las cosas. Entonces Enki le enseña a sus hijos de laboratorio cómo hacer barcazas para que sobrevivieran el diluvio. Entonces, con esto nos damos cuenta de que si esto es cierto, de que la historia de la Biblia y de la historia oficial del diluvio no le dieron vuelta. Entonces, quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos, según estas traducciones, ¿verdad? Sí. Estos tres personajes que esto hay que recalcarlo, supuestamente están gobernados por los entes que se nutren de nosotros. Ah, bueno, y otra cosa, en Lil, el brazo armado de Anu, es considerado como Yahvé. Entonces ya vemos que Jehová y Yahvé, entonces aquí es donde uno entiende por qué era un Dios tan castigador. Si, claro, lo que en la Biblia se habla de sacrificios, de guerras, de torturas, uno entiende, claro, era un ser extraterrestre que quería sangre, que quería dolor, porque eso provocaba que fueran comida esas emociones de otros seres. Igual que vos ves las historias de los antiguos griegos y sus dioses, o sea, habían unos que eran buenos, otros que eran malos, otros que ayudaban a unos. Ahora otros. que dicha que tocas el tema de la mitología griega, porque esta historia de Anu, Enki y Enlil calza con lo que decía, lo que era lo que era Zeus y esos dioses, donde Perseo roba el conocimiento de los dioses y se lo da al humano. Entonces, que aquí calza que Enki roba el conocimiento de los dioses, porque nosotros en esas épocas teníamos que ver como dioses a seres extraterrestres. Entonces, a Enki se le asocia en el Edén con que él fue el que le dio el conocimiento a Adán y a Eva, que le dijo, toma, esto es el conocimiento. Claro, era un arma importante. Claro, entonces de ahí viene la leyenda, ¿verdad? De ahí la gente... Exactamente, entonces, como te digo, estos son informaciones que están saliendo, ya tienen sus meses y tal vez hasta sus años, pero es muy poco lo que se está hablando de que si esto es verdad o no, si estas traducciones de las tablas sumerias son verdad o no. Entonces, ahora es, si nos han mentido desde tan antes, ¿qué nos están mintiendo ahora? Hay que tener cuidado. Por eso, o sea, es que a mí nunca me había calzado la historia de la Biblia, nunca me ha calzado de que un ser que supuestamente nuestro Padre universal sea tan violento, tan castigador y al que hay que tenerle miedo. Claro. Imagínate que los Sí, eso mismo yo le decía los indígenas, los verdaderos indígenas no tienen una palabra ni siquiera para el pecado. Sí. O sea, porque ellos saben que esto es un proceso de aprendizaje y que en determinado momento vamos a volver a la fuente. Entonces es imposible ofender a Dios. O sea, sí, si es un Dios amoroso, ¿cómo sí. es posible que nos vendan un Dios castigador? Claro, entonces uno entiende. ¿Por qué? Porque hay que tener miedo, que hay que tener... Es control, todo es control. Claro, porque por el miedo se controla a la gente. O sea, usted le dice a alguien, vea, haga esto porque si no va para tal lado que es horrible, y desde la época
hablando de la iconografía, desde la época, bueno, del año 300, empieza a haber un movimiento para meterle miedo a la gente, para que la gente haga lo que las gentes de poder quieran, Bueno, ¿verdad? retomando, entonces ahora estas traducciones lo que cuestionan es, ok, si estos seres nos controlan en este plano, nos controlan cuando morimos. Ajá. Entonces, hay quienes dicen que cuando uno muere, esos seres que supuestamente son nuestros familiares, que vemos ángeles y que todo, en realidad dicen que no están así. Ahora hay toda una tendencia que dice que uno no debe ir a la luz, al túnel de luz, porque ahí volverías a encarnar, volverías a entrar a la rueda del samsara eternamente para seguir sufriendo, seguir teniendo miedos y seguir siendo alimento. ¿Y si vos no seguís la luz? Ok, esta es la parte importante. Digo yo, para saber por si acaso. Esta es la parte importante. No sabe. Resulta ser que hay una ley, bueno, es parte de la mitología griega, donde se habla de que cuando uno muere, uno le ofrecen beber agua de la fuente del Eteo, que es la fuente donde usted olvida sus vidas. Los griegos decían que uno no tenía que ir a la fuente del Eteo, tenía que pedir que lo llevaran a Nemósine, que era una fuente donde vos ibas a recordar todas sus vidas. Entonces esto calza con lo que dicen ahora de que uno no debe ir a la luz. Uno no debe ir a lo que le ofrecen porque uno ya es luz. Claro. Entonces lo que hay que hacer es encender la luz interna y pedir que solo se va a ir a la fuente original, nada más. Y ya no reencarnas aquí. Y ya supuestamente reencarnas cuando vos querés. Bueno, no, porque uno tiene que seguir evolucionando, sí, aprendiendo. Pero esas almas tienen derecho a descansar en la fuente original y decidir cuándo vas a encarnar y cuándo no obligado. Bueno, de hecho hay mucha gente que tiene años de estar en las cuestiones esotéricas, que ellos tienen recuerdos de que ellos fueron obligados a encarnar. Mira que sí, porque yo ahora que me estaba contando, bueno, ahora que me recordé de una amiga de nosotros, que ella en el parto, ella se murió dando a luz, y dice que ella ve un cuarto blanco donde se le aparecen un par de seres que le dicen que ella tiene que volver. Y entonces ella no quería, porque cuando usted está como en un plano que Billy Mayer le dice el estado fino de la materia, ¿verdad? Seguro está como ahí, y ella, pero después toma conciencia de que sí tiene que volver porque tiene un bebé, ¿verdad? Y que necesita de la ayuda, pero que ella en realidad no quería volver, se sentía como muy bien donde estaba y entonces decía, no, yo no quiero. ¿Y cuántas veces le ha pasado a la gente esa que dice que en este libro de JJ Benítez? Estoy bien. Ajá, y que hablaba más bien que está como que están súper bien y que están en un estado que no quieren como volver por lo bien que están. En realidad cuando uno se va del otro lado como que no quiere volver aquí. Sí, eso tiene mucho que ver, que le digan a uno, tiene que volver. Sí, pero digamos, los que ya mueren, o sea, los que ya están definitivamente pasaron, no los que están en el umbral todavía, los que todavía los devuelven, pero los que ya están definitivamente del otro lado, deberían tener la oportunidad de decir si van a volver o no, pero no obligados, como supuestamente hay seres que literalmente los hacen tirados pues a encarnar. Según estas teorías, se habla de que uno debería tener la posibilidad la sobrepoblación viene de eso, quién sabe. O sea, como te digo, hay muchos temas que no sabemos, pero también hay que ver que de dónde están saliendo tantos seres, de dónde la sopa cósmica está creando tantos seres para que estos estén encarnando. Pueden ser desde otros universos, otras galaxias, otros planos que están viniendo. Sí hay muchos seres que están encarnando por voluntad propia, porque quieren ayudar al ser humano a evolucionar. Ahí vendrán los niños índigo, los niños cristal, todas estas nuevas generaciones que vienen con
la memoria RAM demasiado fuerte, Y ¿verdad? Que uno dice... a los chiquitos que les dan la Ritalina. Sí, que eso es parte del Sí. sistema de terminar de mantenerlos silenciados y aniquilarles la conexión. Y el azúcar. Exactamente. Como te digo, este es un tema escabroso que la gente va a encontrar unos ridículos, otros sorprendentes, pero tienen que ir a investigar. O sea, es obligación de ustedes investigar si esto es cierto o no, si esto resuena en ustedes o no. Sí. Y bueno, entonces yo pienso que hoy ya hemos metido bastante información de lo que hemos estado hablando para que ustedes puedan seguir investigar y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo programa para descifrar algunos sueños y seguir hablando de todas estas cosas que nos interesan mucho. Y bueno, hay que aclarar algo. Esta información tampoco quiero que la vean como una cuestión de que me están acechando. No. Esto es... Hay que librarse del miedo, hay que librarse de las preocupaciones, hay que, en uno de los principios universales de Hermes Trismegisto, o Tote el Atlante, sale el que uno no debe dejarse llevar por las emociones. exacto. Uno tiene que permanecer en el mero centro del péndulo de las emociones para no ser comida de nada. Exactamente. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.